incorpora tampoco, quiero decir, se puede incorporar, no hay pérdida. Muy bien, pues ya estoy grabando entonces, cuando quieras. Vale, pues hoy, ya que es el último día, lo que hablamos va a ser un poco más liviana la sesión y vamos a hablar un poco del escaparatismo digital, o más bien lo que se conoce como marketing visual. Pero todo lo que vamos a ver, todo de lo que vamos a hablar, las herramientas que vamos a utilizar o que vamos a presentar y demás, se pueden resumir simplemente en esta frase. Esto es lo que vamos a hacer hoy, ver la importancia y el impacto de lo visual, sobre todo a nivel digital, que es, digamos, lo único que tenemos para acercarnos en una primera instancia. ¿Qué entendemos por marketing visual? Pues por marketing visual o de la mercadotecnia visual es una estrategia que se centra sobre todo pues, en elementos visuales, imágenes, vídeos y otros formatos para comunicar algo en concreto, con el objetivo, más allá, ya no solo de dar a conocer la marca, sino crear un impacto en el consumidor. Es decir, lo más importante hoy en día, con la cantidad de información a la que estamos sometidos, es ser capaces de generar un recuerdo en el consumidor, que el consumidor recuerde la marca. Es seducir, es comunicar, es generar esa confianza y todo a través de esos elementos visuales. ¿Por qué es tan importante? Porque una imagen es más rápida de captar que cualquier otro formato. Se puede entender el significado de cualquier elemento visual en menos de 10 segundos. Lo visual, además, ilumina cierta parte del cerebro que es la responsable de la mayor parte de los sentimientos y de las emociones. Entonces, se va a dirigir siempre al ser más primitivo o subconsciente y es lo que va a inspirar esas emociones más poderosas. Porque somos seres que somos primariamente visuales, es decir, es algo que es natural, es biológico. Y entonces estamos programados para percibir lo que nos rodea de esta forma, de una forma mucho más rápida que mediante otros formatos. Las imágenes o el cerebro procesa las imágenes 60.000 veces más rápido que procesa un texto y además el 90% de toda la información que se transmite a nuestro cerebro es visual. Somos capaces de retener pues un 80% más de toda la información que recibimos siempre y cuando sea una información visual. De ahí la importancia de trabajarla. Voy a poneros un ejemplo que me parece muy interesante para mí es una de las imágenes y de la importancia de lo visual que cambió todo. No sé si conocéis esta imagen, supongo que sí, la mayoría, o os suena por lo menos. Pero ¿por qué lo cambió todo? Pues porque a raíz de esta imagen fue cuando nació el apartado o la parte de Google Imágenes. Es decir, Google Imágenes se creó en el 2001 gracias a Jennifer López. Cuando asistió a la entrega de premios, los Grammys creo que fueron, la cantante, bueno, llevaba un vestido muy icónico, ¿no? En ese momento muy viral, que no existía ni ese concepto. Y entonces lo que pasó digamos, al día siguiente, los días siguientes, es que las búsquedas que se producían en texto en Google se dispararon. Pero como esas búsquedas solo tenían texto, al usuario final era muy difícil llegar a encontrar lo que estaba buscando de una forma muy simple. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues que unos meses más tarde Google pues, lanzó la parte de Google Imágenes y se convirtió en esa herramienta de búsqueda a través de contenido visual. Y por eso decimos que lo cambió todo, porque ahora la mayor parte del contenido visual o del contenido que se busca es siempre visual. Es el más rápido, es el que antes encontramos lo que buscamos y es la forma más sencilla que tenemos de detectar lo que estamos buscando, por lo que hablamos antes de la parte del cerebro. Y fue a raíz de una imagen, a raíz de lo visual. ¿Qué elementos integran
todo lo que se conoce como la mercadotecnia visual. Bueno, pues es un montón. O sea, están los vídeos, están las infografías, están los GIFs, las capturas de pantalla, los gráficos y un elemento muy importante que es el color. Y yo diría que es uno de los más importantes. Luego veremos el por qué. Pero, ¿cómo podemos utilizar los elementos de la mercadotecnia de forma que generen un impacto en nuestro público? Es decir, todos los que componen o todos esos elementos. Pues vale, lo vamos a hacer siempre a través de la coherencia visual. La coherencia visual no es más que una serie de normas que rigen o que permiten crear un estilo gráfico o una imagen que sea totalmente unificada en los contenidos, ya sean de una marca, de un negocio y demás. ¿Por qué es tan importante esa coherencia? Primero porque si seguimos esa guía de estilo y da igual dónde nos estemos dirigiendo, yo hablo aquí en el caso del tema digital, pero esto tiene mucho que ver también con el tema físico, vamos a ser capaces de crear en el usuario un patrón de reconocimiento de nosotros, de nuestra marca, de nuestro negocio. El público o nuestro cliente va a recordar la marca, va a asociarla de una forma casi directa, porque ese contenido visual va a provocar esos estímulos. Por otro lado, también nos va a permitir diferenciarnos de la competencia, porque al final lo que estamos haciendo aquí es crear un estilo propio, un estilo único, que puede servir también como un factor diferencial. Y luego, pues viene acompañado siempre de que esto genera mucha más visibilidad de la marca, ¿no? Porque al final es un contenido que se comparte y es un contenido que tiene muchísimo más conexión con el público. ¿Qué elementos vamos a tratar aquí para intentar trabajar sobre la coherencia visual? Fundamentalmente vamos a trabajar 4. Vamos a trabajar la paleta de color, tipo de letra, el logotipo y la fotografía. Y cómo crear un encaje o una guía que permita crear esa coherencia visual. En el caso del logotipo, por ejemplo, evidentemente si ya tenemos el logotipo creado, lo vamos a tener que usar siempre en todas las publicaciones e intentar siempre que esté colocado, y esto es importante, en el mismo lugar, porque el patrón al final de visual también del cliente o del usuario busca ese logotipo. Es decir, si en nuestras publicaciones o en nuestro contenido que generamos localizamos siempre es en el mismo lugar, también genera un patrón visual para el consumidor, que siempre ayuda al reconocimiento. En el caso de la paleta de color, pues vamos a seleccionar o vamos a intentar seleccionar o se recomienda que no sean más de 2 o 3 colores para representar a la marca o al negocio. Y esos colores deberían estar de alguna forma ligados también al logotipo. O si ya tenemos el logotipo y no tenemos los colores generados o la paleta de color, pues intentar ligarla también a los colores que utilizamos en el logotipo. En el caso del tipo de letra también vamos a reducirla. Vamos a usar 2 tipos de letra, 3 tipos de letra como mucho y siempre intentando que sean para las mismas estructuras. Es decir, una tipografía para generar título, una para subtítulo, otra para texto. Vamos a intentar que siempre llevemos la misma coherencia, la misma tipografía y los mismos colores. Vale, y en el caso de las fotografías, pues lo mismo. Las imágenes que vayamos a utilizar en todas nuestras plataformas, redes e incluso, bueno, a la hora de utilizarlas como elementos en tienda física, vamos a intentar también que sigan los mismos patrones, que sigan el mismo estilo. Es decir, no es recomendable que si yo, por ejemplo, estoy siempre publicando en blanco y negro, de repente, pues me ponga a publicar en alguna fotografía de color. Estas guías es muy importante tenerlas marcadas y estipuladas, cómo vamos a generar todo el contenido visual y toda la imagen gráfica. Entonces, vamos a empezar un poco por el color y la importancia del color. Voy a mover aquí.
un momento, porque si no nos veo ahí. La elección del color o de la paleta cromática vamos a intentar también ligarla hacia los valores que vamos a comunicar. Y aquí es donde entra un poco en juego lo que se conoce como la psicología del color, ¿no? Las emociones que son capaces de transmitir los colores y cómo vamos a asociarlos a los valores que queremos generar. Por ejemplo, el color rojo pues asocia mucho a la energía, a la excitación, a la fuerza. El naranja, pues al éxito, a la sociabilidad, son colores alegres. El amarillo, pues a lo mejor a la creatividad, a la felicidad. El verde, mucho a la salud, frescura, naturaleza. Y, por ejemplo, el azul se asocia mucho a esa confianza, a paz, a lealtad y a habilidades, al desarrollo de habilidades. Entonces, si yo, por ejemplo, mi marca o mi negocio se dirige a un público profesional, o me voy a dirigir siempre a un público profesional, en este caso utilizaría el azul. No es casualidad que el logo de LinkedIn, por ejemplo, sea azul. Está muy enfocado a un público profesional y sabe perfectamente lo que quiere transmitir. Y además lo que hace es que en esa selección de su paleta cromática o de su color, lo potencia en todo el diseño de sus plataformas, ya sean a nivel web o a nivel móvil. Es decir, lo tiene presente y lo utiliza siempre, incluso en los botones. Refuerza siempre el sentido que le da el color o la emoción que transmite el color, que va muy asociada tanto al público al que se dirige como, por ejemplo, a los valores que quiere representar. Esto es muy importante hacerlo o plantearlo, hagamos lo que hagamos. Es decir, utilicemos el color o la gama cromática que utilicemos, tengamos el logo que tengamos. Es muy importante que todo lo que hagamos siga una coherencia visual, porque eso le va a dar coherencia a la marca. De aquí también viene la importancia de trabajar un poco antes cómo vamos a distribuir ese contenido. Habéis estado, creo que en otras píldoras, hablando sobre la creación de contenido online y digital y para redes. Bueno, pues un poco esa necesidad de programación también se debe aplicar a la estética visual que vamos a proyectar. Tanto sean estilos más, digamos, paletas cromáticas más suaves, como si tenemos un estilo que queremos potenciar, pues más agresivo en el sentido de colores más fuertes. Lo mismo, siempre, siempre vamos a tratar de que tenga una coherencia visual. Incluso si incorporamos elementos a, por ejemplo, el tipo de imagen o el tipo de publicaciones y contenido que generamos, siempre también vamos a intentar que esos elementos se repitan, que tengan coherencia y que siempre vayan encajados en los tonos y en el tipo de publicación que hacemos. Esto es importante programarlo y trabajarlo antes. A nivel de marketing digital en la psicología del color, bueno, esto es un poco orientativo, pero los más utilizados, por ejemplo, en los colores a nivel de negocio, pues eso, según lo que transmiten. El azul, por ejemplo, también es muy utilizado en temas de líneas aéreas. KML creo que se llama, lo utiliza un montón por lo que transmite. El naranja, por ejemplo, en restaurantes también se utiliza. El rojo, bueno, el ejemplo es Coca-Cola. Morado, pues va muy ligado a una especie de lujo, pero también a sabiduría. Entonces aquí va un poco también la tecnología, utiliza mucho los tonos morados, los tonos cafés, por ejemplo, marrones, que van más ligados al natural, pues se utiliza mucho para temas relacionados con producción ecológica, por ejemplo. Más allá del verde, si tuvieras que utilizar una mezcla, los tonos marrones que se asocian mucho a la tierra también van ligados. Digamos que es un poco cómo se suele utilizar y lo que suelen transmitir en función del negocio. Una vez que tenemos escogido, digamos, nuestro color principal o nuestros dos colores principales de nuestro logo, para
profundizar, ¿no?, en ese tono, hay algunas herramientas que pueden ayudar de forma visual para escoger. Yo os he puesto esta porque creo que es muy fácil, simplemente para escoger las paletas o las gamas cromáticas con las que se puede trabajar y en las que podéis jugar para trabajar todas las publicaciones que hagáis. Es una forma muy visual de ver cómo se combinan de una forma armoniosa todos los tonos en Design Sheets. Yo, para mí, desde mi punto de vista, es una herramienta muy completa para generar este tipo de contenido. Otro de los elementos que necesitamos trabajar, la tipografía, lo que hablamos, seleccionar 2 o 3 tipos de letra como máximo. Elegimos una principal y otra complementaria, y una tercera en caso de que siempre estemos generando texto o generemos bastante texto. Herramientas que podemos usar para seleccionar las tipografías, hay millones para descargar fuentes tipográficas, y sobre todo a nivel de web, Dafont es una de ellas. Pero, por ejemplo, a nivel de aplicaciones, una que creo que es muy inspiracional es la de Fontspiration, porque lo que nos permite es hasta generar incluso una tipografía personalizada, ¿no?, y animarla. O sea, nos permite jugar mucho más allá con un elemento visual que son las letras. Entonces, y aparte de que, bueno, pues tiene un montón también de ideas en las que podemos inspirarnos y demás, ¿no? Pero bueno, son herramientas que yo os presento si os pueden interesar o para que podáis explorarlas. El logo tiene que ser reconocible, flexible, fácil de recordar y simple. Lo más simple posible. Es decir, no vamos a complicarlo porque todo lo que compliquemos va a repercutir en que tengamos que esforzarnos muchísimo más en comunicarlo. Y vamos a intentar siempre, evidentemente, que esté asociado a esos colores. Si ya tengo el logo o si estoy pensando en darle una vuelta, por ejemplo, esta es una herramienta, Tailor Brands, que permite generar logos online, diseñarlos un poco, te va guiando, entonces puede ser una buena fuente de inspiración o de trabajo. Va guiando un poco cómo quieres realizarlo, es decir, si vas a guiarte en un icono, si vas a utilizar las propias letras para generarlo, entonces te va dando unas ideas que tú luego vas modificando. Y tiene una parte que yo considero que es muy interesante y es que ya plasma en Mox, de alguna forma, cómo quedaría tu logo en ciertas aplicaciones. Entonces ya te permite ver si a la hora de generarlo, pues cómo podrías integrarlo en todo lo que utilices dentro de tu empresa. Y vamos a ir a la parte que quizás es así un poco más interesante o más sobre la que creo que tenemos que trabajar un poco más, que va a ser la fotografía y el vídeo. En vídeo no me voy a centrar mucho porque no nos da tiempo, voy a hablar al final de unas herramientas para que se pueden utilizar, pero es muy difícil en tan poco tiempo centrar en generación de vídeo. Entonces hoy vamos a centrarnos en lo que es la imagen. Y a nivel digital, el producto es la imagen. Es decir, hay que cuidarla, evidentemente en la medida de lo posible, pero como es un producto que no podemos tocar, entonces tenemos que de alguna forma ser capaces de tangibilizarlo para el cliente final. Es decir, que seamos capaces de transmitir lo máximo posible las sensaciones que tendría el cliente si estuviera en un punto físico y pudiera tocar el producto, con todos los elementos visuales que podamos integrar. ¿Vale? Y para ello hay que cuidar la imagen. Un simple ejemplo de un primer vistazo a nivel visual, ¿cuál de estas dos nos inspiraría más confianza? Está claro, sin conocerlos, y a lo mejor la primera página es muchísimo más profesional, pero la que nos genera esa mayor confianza es la que lleva la imagen y la que lleva una imagen más cuidada.
porque es lo único que podemos tangibilizar desde una pantalla. Vale, vamos a hablar de algunos tipos de fotografía un poco por encima, pero simplemente para que tengáis alguna idea de cómo podemos mezclar contenido fotográfico en redes sociales o a nivel, por ejemplo, de web, y cómo las marcas consiguen dotar de personalidad a la imagen y a las características de la composición que realizan, atendiendo, bueno, pues ese propio lenguaje digital, ¿no? Transmitiendo lo que no podemos tangibilizar, y cómo lo aplican también en redes sociales. Principalmente es muy importante que la imagen que se transmite evoque un estilo de vida, porque al final la aplicación del producto es lo que, una de las patas que nos hace tener esa decisión, es decir, vernos en uso de ese producto y que de alguna manera nos inspire también. Tipos de fotografía y cómo podemos jugar con ellos. Bueno, la de estudio es pues, la fotografía típica, es decir, normalmente se toma con un fondo blanco, pero la idea es que el producto esté en un primer plano, que se vea todas las características que tiene. Ese mismo producto o ese mismo tipo de fotografía la trasladamos también a escala, que nos va a dar la idea del tamaño que tiene el producto. Esto es muy interesante, por ejemplo, en temas de complementos o cuando queremos transmitir pues, peso del producto, tamaño, medidas. Es muy interesante hacer algún tipo de fotografía a escala. Y la de detalle, es decir, ¿qué tiene de diferente o qué marca la diferencia en ese producto? Pues el detalle también es importante. Por ejemplo, en el caso sobre todo, ahí lo vemos, pero en el caso sobre todo, por ejemplo, de textil y demás, hay muchas prendas cuyos detalles a veces están ocultos, pero son importantes para justificar el precio. Me voy a temas de calidad, ¿no? Los acabados que puede tener una prenda. Pues para mostrarlo nos tenemos que ir a fotografía de detalle y es importante no solo utilizarla, pero es importante porque transmite un valor más que tiene ese producto. Y una de las fundamentales, el estilo de vida, es decir, vamos a mostrar el producto en pleno uso, transmitir cómo sería para el consumidor su vida o en qué situaciones podría utilizarlas si comprara el producto. Vamos a hacer que el propio cliente se visualice utilizando el producto, crear esa sensación. Otro tipo de fotografías que también podemos utilizar o mezclar, bueno, pues fotografías de grupo, es decir, cómo podemos utilizar nuestro producto en conjunto con otros. Es decir, es similar a la del estilo de vida, pero en este caso no tiene personas. Y la idea es ayudar al consumidor a ver cómo se vería su producto dentro de un entorno. Es otra forma de visualizarlo. El tema del packaging también, si nuestro packaging es diferente, si está cuidado, si es personalizado, por ejemplo, también hay que mostrarlo porque también va a aportar valor. Todo lo que sume o, digamos, cree al cliente la visualización o tangibilización de lo que está simplemente viendo, es importante comunicarlo. Y una de las que muchas veces nos olvidamos y hoy en día sigue siendo de las fundamentales es los procesos. Los procesos y las personas. Todos los objetos, todos los servicios que consumimos, todos los productos, siempre tienen personas detrás y siempre tienen historias detrás. Y muchas veces nos olvidamos de comunicar quién está detrás del negocio, de la marca, del servicio, de lo que hacemos. Y es importante porque es una historia que da cercanía al consumidor, nos acerca muchísimo. Y, por ejemplo, es una ventaja muy grande en negocios pequeños, en negocios de tamaño pequeño, porque nos hace crear una empatía en el consumidor, que, por ejemplo, las grandes empresas les cuesta muchísimo más. Aquí podemos ponerle cara a la persona. Entonces, transmitir quién está detrás, aparte del proceso en el que trabaja para generar el servicio, el producto o demás,
es importante porque nos da esa empatía y sobre todo nos acerca al consumidor. Entonces, de esta tampoco nos podemos olvidar. La idea de todo esto es mezclarlas, trabajar con ellas y no olvidarnos unas ni priorizar muchas veces unas por encima del resto. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos de fotografía. ¿Qué pensáis que se vende en la primera imagen? En esta imagen. Alguien que encienda el micro por ahí. Ropa. O alguien que no conozca directamente la marca. Parece que se vende comida, pero ¿se vende ropa? Se vende ropa. Se vende ropa, pero lo que están vendiendo son momentos de uso de la ropa. Entonces están transmitiendo la sensación al consumidor. Le están diciendo, esta ropa va con tu estilo de vida porque eres una persona divertida, porque eres una persona que sale con amigos. Entonces están poniendo el producto en el día a día del consumidor y además le están transmitiendo una sensación muy positiva. Al final, el consumidor se queda con la sensación, más allá de la ropa. Se queda con lo que transmite. Por ejemplo, jugar con las texturas, en el caso de temas de maquillaje o en temas todo de lo que es belleza, se utiliza mucho porque a nivel digital es muy difícil transmitir la textura que tiene un producto y entonces ese macro, digamos, de esa imagen, ser capaces de lo más posible de ajustar y transmitir esa textura de forma visual acerca mucho el producto al consumidor. Y, por ejemplo, otra forma de uso, las tarjetas American Express, lo mismo, vuelve a ser una situación donde está el producto, pero es una situación de uso. ¿Dónde voy a utilizar el producto? Entonces lo que hace es que me evoca, me lleva a ese momento. Entonces transmite sensaciones más allá del producto en sí. ¿Vale? Por eso es importante que se juegue mucho con las situaciones donde se utiliza el producto, porque eso genera la emoción en el consumidor. Algunos trucos que podemos utilizar para mejorar un poco la fotografía, porque bueno, la fotografía tiene su aquel, ¿no? Es un proceso que exige calidad y exige tiempo para trabajar con él. Pero bueno, hay algunos trucos que podemos utilizar. ¿Conocéis la regla de los tercios en fotografía? Sí, ¿la habéis visto? Yo sí. ¿Todos? Sí, porque si no ya pasamos a otra cosa. Yo no. Vale. Bueno, pues simplemente es una forma de composición muy sencilla y trata un poco de jugar con la distribución del espacio. Lo que se hace es que dividimos la imagen en 3 tercios imaginarios, tanto horizontales como verticales. Entonces la imagen quedaría dividida en 9 partes iguales. Los 4 puntos donde se cortan esas líneas o donde se produce la intersección son los que vamos a tomar como referencia para situar el centro o los centros de interés cuando enfocamos para tomar la fotografía. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, no sé si veis mi ratón, sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, donde vemos que se cruzan es donde se están generando los enfoques del producto, donde se están colocando. Vale, esta es una regla muy sencilla. Además, si por ejemplo, hoy en día que muchas de las fotografías que ya generamos es con los smartphones, con el teléfono, y ya puedes generar la cuadrícula automáticamente, es un truco muy bueno para generar imágenes distintas y que creen profundidad. La sensación que transmiten es equilibrio. La imagen adquiere más interés, digamos que es como una imagen más compleja, que es simplemente lo que hacemos siempre, que es colocar el producto, el sujeto o lo que queremos visualizar en el centro. Y deja de tener esa sensación de una imagen plana. Vale, entonces lo mismo, siempre colocamos digamos, el objeto que queremos sacar en ese punto de intersección. Y si tenemos 2 que nos parecen interesantes, pues intentamos siempre
que sea en diagonal, ¿vale? Colocarlos en diagonal, esos puntos. Eso crea más profundidad de campo. Vale, son algunos trucos sencillos, pero creo que pueden ser útiles. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo funciona el neuromarketing, ¿vale? O algunas formas de impactar o de crear imágenes que gusten más o que tengan una mayor efectividad con lo que buscamos con el cliente. Aquí simplemente vamos a ver algunos ejemplos, porque creo que es la forma más práctica de ver un poco cómo funcionan. En primer lugar, siempre, y esto es así, porque esto está estudiado, las imágenes que llevan a personas gustan más. Siempre nuestro cerebro va a buscar imágenes que lleven a personas. ¿Qué es lo importante aquí? Aprender a dirigir la persona dentro de la imagen. Hay un estudio muy interesante que se centra en un mapa de calor visual, ¿no? De ver cómo funciona el ojo humano. Entonces va sobre un anuncio de pañales y dentro del mismo este fue el principal anuncio. Realizando el estudio sobre cómo se fijaba la gente en la imagen, lo que se detectó es que la mayor parte de las personas, el foco principal es la cara, con el consiguiente problema, porque al final el anuncio lo que busca es vender el producto. Vale, entonces la solución que se encontró o la prueba que realizaron es: voy a dirigir a la persona, que al final es el foco de interés de la imagen, hacia que no esté de frente, porque es lo primero a donde vamos a centrarnos. Y se consiguió lo que se buscaba. Nos seguimos fijando en la persona, pero ahora nuestra atención se dirige a donde la marca quería, que es un poco a explicar el producto. Volvemos a lo mismo. Si nos fijamos, fijaros en esta imagen. ¿Dónde estáis mirando principalmente? Entiendo que aquí, ¿no? A la cara. Es donde primero se nos va la imagen. Perdón, los ojos. Siempre miramos a la persona y sobre todo la cara tiene un efecto muy potente en la atención visual. ¿Dónde estamos si hacemos el mismo ejercicio, pero en esta fotografía? ¿Dónde nos estamos dirigiendo? El producto. Estamos mirando el producto. ¿Por qué? Porque la cara está mirando el producto. Porque la están dirigiendo al producto. Entonces, son trucos o formas de funcionar de la fotografía, pero que realmente funcionan y son cosas muy sencillas. Es decir, en el primer momento nos centramos siempre en la cara, siempre vamos a esta parte, pero si dirigimos la imagen conseguimos trasladar el interés o el movimiento hacia donde realmente nos interesa, que sigue siendo siempre la marca o el producto que estamos intentando vender. Vamos a hablar ahora de algo que se conoce como el daño reversible. Sorprendentemente, parece que en las conexiones neurológicas o emocionales se activan cuando el producto tiene algo, a ver si lo explico bien, tiene algo que sabemos que es un pelín dañino, no es del todo bueno, pero es reversible. Es decir, no nos va a matar, por decirlo así. Vale, entonces, este concepto de peligro va a alimentar a una parte del cerebro y hay como un pequeño botón que se activa ante la presencia de aquello que no se debe
y genera al final un deseo también, nos fascina. Entonces, ¿cómo consiguieron, por ejemplo, trasladar el atractivo que a lo mejor visualmente no tiene el brócoli, por ejemplo? Pues añadiéndole toda esa parte de queso, que al final, bueno, pues no resta un poco, digamos, como esa parte verde del brócoli, pero lo hace apetecible. Pues así funciona y tiene muchísimo más éxito. Vender ese producto también con esa parte de, digamos, como deseo hacia algo que nos gusta, pero que sabemos que es más sano de la otra forma, por decirlo así. Vale, también el cerebro siempre, siempre, siempre agradece el buen humor, el positivismo, transmitir en la medida de lo posible siempre imágenes positivas, alegres, situaciones, si creáis fotografía o creáis contenido visual, vamos a intentar siempre que sea en una situación alegre, en una situación positiva. ¿Vale? Mensajes siempre en tono positivo, alegre, divertido, un poco porque el cerebro siempre, siempre agradece el sentido del humor. Y algunas, esto es de un estudio que muestra un poco algunas de las imágenes que mejor funcionan con cosas diferentes dentro del mismo estilo. Es decir, por ejemplo, el color, pues funciona mucho mejor imágenes en tonos rojos, lo que hablábamos, rojos anaranjados, que en tonos muy neutros. Funcionan como estímulo, ¿vale? Otra cosa es que nosotros queramos transmitir ciertos valores, pero a nivel de estímulo visual y de respuesta, digamos, principal del cliente, las que funcionan mejor colores como el rojo o el naranja que los colores neutros. La saturación también es un punto muy importante. Funciona mejor cuando hay un equilibrio de saturación y se potencian ciertos tonos de colores, que cuando las imágenes están muy desaturadas. Digamos que como cuanta menos potencia de color hay, menos atractivo resulta en un primer momento el impacto para nosotros. Entonces, en la medida posible, pues mezclar colores siempre que vayan en línea con lo que son nuestra imagen o lo que intentamos presentar. El ratio también es importante. A nivel visual funcionan mucho mejor el ratio 2:3 que el simplemente alargado. Aunque parezca que no, a nivel visual lo aceptamos mejor y funciona mejor, tiene mejor estímulo para nosotros. Los fondos también son importantes. Se ha visto que funcionan mejor un producto que tiene menos del 10% de fondo, es decir, que no está, digamos que está como mucho más encuadrado, ¿vale? También a nivel visual potencia mucho mejor ciertos aspectos del cerebro y sobre todo de los estímulos. Y las texturas, muy, muy importante. Las imágenes en las que somos capaces de transmitir texturas funcionan muchísimo mejor, porque las texturas es algo que evoca. Entonces tiene un impacto muy directo y muy, muy rápido. Entonces, en la medida en que lo que hacemos o lo que vendemos o a lo que nos dedicamos nos permita jugar con texturas, es importante. Es importante trabajar con ellas y es importante potenciarlas o intentar destacarlas en la medida de lo posible. Vale, me gustaría ver ahora un poco con vosotros algunas herramientas de edición. Muchas seguro que ya las conocéis. Yo simplemente os las voy a nombrar y voy a intentar
centrarme en pocas por tipo de edición, es decir, vamos a ver algunas pues de imagen, de vídeo y otro tipo de herramientas. Hay una cosa importante que se me olvidó comentaros, es que a la hora de crear imagen de personas o de compartir contenido en uso del producto, lo que se está viendo que está funcionando muy bien es que sea el producto en uso compartido por los propios usuarios del producto. ¿Por qué? Porque se está viendo que las marcas que están compartiendo lo que comparten sus clientes conectan con otros potenciales clientes. ¿Vale? Entonces, a medida de posible, por ejemplo, en la generación, cómo generar o cómo intentar conseguir que nuestros clientes trabajen ese contenido, pues lo típico, concursos y demás. Entiendo que ya trabajasteis también toda la parte de concursos en redes sociales, pero bueno, puede ser interesante todos estos concursos que existen de pues, puntuar la mejor fotografía o sorteos relacionados con que el propio cliente genere contenido, y ese contenido suele tener muy buen impacto en la audiencia. Vale, trabajando en algunas de las herramientas. A la hora de organizar o que pueden servir para organizar toda la parte del contenido que vamos a transmitir en redes o que vamos a, por ejemplo, crear en el Instagram, pero no solo Instagram, porque Instagram tiene ese perfil que ya es un orden, ¿no? Pero nos puede ayudar para ver cómo generamos contenido que siga esa coherencia visual que vimos. Hay muchas aplicaciones que pueden funcionar. No sé si conocéis esta. Unum. ¿Alguien la conoce? ¿No? ¿No se pronuncia nadie? Yo no. Vale. Saber si podemos usar La idea es hacerlo un poco interactiva. ¿Qué aplicación utilizáis? ¿Utilizáis alguna aplicación para ordenar el contenido que queréis publicar? Yo Canva e InShot. Vale, pero por ejemplo que te permita ver tu tablero antes de publicarlo y ordenarlo según quieres de publicar memoria. la fotografía. De memoria. Vale, pues esta lo permite. Vale. Esta permite que generes distintos tableros. A ver, tiene una parte gratuita y una parte de pago, pero para lo que a lo mejor podemos utilizarla, la parte gratuita cubre perfectamente. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, lo que nos permite es ordenar todo el contenido visual. Entonces, vamos moviendo todas las imágenes que generamos o todo el contenido que generamos, que a veces no son solo imágenes, también son imágenes con texto. Y creamos ese aspecto visual del que hablábamos al principio, esa coherencia. Y con ese orden, en la parte que es gratuita, ya nos permite saber cómo vamos a publicarlo. Vale, también tiene edición de fotografía, si queremos utilizarla. Hay otras que están, que por ejemplo en tema de edición de fotografía y retoque son mejores que esta, pero esta es muy interesante para eso y es muy interesante desde mi punto de vista el panel de inspiración. Siempre te está proponiendo ideas y te está proponiendo cosas que están funcionando, ¿vale? A nivel visual. Entonces también es bueno porque también muchas veces también nos quedamos un poco cortos a la hora de generar contenido porque no siempre tenemos el día inspirado. Y entonces, bueno, también es una forma de trabajar con ello. Luego, para edición de fotografía, a mí me gusta esta, VSCO. ¿Esta la conocéis? Esta supongo, esta es más conocida, ¿no? Vale, pues a la hora de trabajar con filtros de imagen, por ejemplo, aunque sí que es verdad que cada vez se está llevando un poco más la imagen natural, ¿no? Y no utilizar tanto filtro, sí que es bueno
que si no tenemos un nivel de conocimiento de edición de fotografía muy elevado, pues es bueno que utilicemos ciertos patrones que permitan unificar luz, que permitan unificar toda la exposición y demás. Entonces, esta, por ejemplo, tiene filtros que tienen muy buena calidad. Lo mismo, hay parte de pago, hay parte gratuita, como en todas, pero la parte gratuita también es buena. Entonces nos permite, por ejemplo, seleccionar un tipo de filtro concreto y vamos a aplicar ese filtro pues también al contenido que generemos. Y también pues ofrecen muchísimas más cosas como la anterior, ¿no? Pues inspiración, ideas. Me parece que esta es más allá de la edición de imagen, es como llevarte un poco a una imagen más profesional. ¿Vale? Más allá de los simples filtros de Instagram, por decirlo así. Esta genera un contenido más profesional. Vale, esta sí que es más conocida. Snapseed, también para fotografía. Y entonces, ¿por qué la pongo? Porque creo que esta es muy interesante si queremos jugar con temas de edición de luz o de puntos de luz. ¿Vale? Porque en las otras normalmente lo que solemos hacer es establecer un filtro predeterminado. Pero aquí, pues bueno, a un nivel de usuario bastante, digamos, bueno, que está muy bien para ser a nivel usuario, nos permite jugar un poco pues con todo eso, con temas de luces, con temas de potenciar ciertas zonas, oscurecer otras, digamos que nos permite hacer un poco una edición más personalizada. Y bueno, simplemente pues para que la conozcáis un poco también. Hay millones, ¿eh? ¿Sí? ¿Es gratuita esta? Sí, esta es gratuita. Esta es gratuita. Las herramientas que vamos a ver aquí, o que os voy a poner aquí, son todas gratuitas. Tienen alguna parte de pago. Esta en concreto es toda gratuita. Esta. Las otras tienen una parte de pago, a lo mejor, y una parte gratuita. Por ejemplo, Canva tiene algunas partes de plantillas que son de pago también, ¿no? Pues, pero tiene una parte gratuita muy fuerte. Sí. Que podemos utilizar. Pues es un poco como funcionan todas, ¿no? Entonces, para mí algunas son interesantes para utilizar para cierto contenido y otras para otro. Entonces, por ejemplo, sí, es lo que os digo, por ejemplo, para tratar al nivel personalizado temas de luz o de iluminación o de exposición de ciertas zonas y demás, pues esta lo permite hacer y de una forma gratuita y sencilla, que muchas veces es muy importante. Vale, esta es muy interesante si, por ejemplo, queremos generar contenido un poco más animado. Vale, permite animar los diseños, generar pues, imágenes con un poco de movimiento, que ahora también están funcionando muy bien, más allá del contenido de vídeo, que evidentemente se está llevando la palma. Digamos que crear imágenes con algún tipo de animación también funciona bastante bien. Entonces, esta también permite pues, crear pues eso, de una forma muy sencilla, animar las imágenes que tenemos o crear diseños en los que solo creemos elementos, introduzcamos elementos animados en diseños propios. Uy, se me fue aquí al principio, ¿no? Un momento. No voy a repetir desde el principio todo, ¿eh? No os asustéis. Es que no sé por qué se me Saltó de repente, ¿no? saltó al principio otra vez de repente, sí. Vale, pero ya está localizado. Vale, aquí no voy a entrar porque esta es ya la top, por si alguien no la conocía, la top en el sentido de facilidad de plantillas. Sí que es cierto que no es de las mejores en calidad.
a la hora de generar contenido, no es de las mejores en calidad visual. Muchas veces algunas del contenido, de las imágenes, suelen salir con no mucha calidad visual. Y sobre todo esto me refiero porque uno de los aspectos que se utiliza mucho es acercar la imagen. Y entonces, si por ejemplo queremos utilizar fotografía de producto, de detalle, o queremos mostrar algo en el producto que utilicemos, es bueno que tengamos cuidado en esto, porque este tipo de aplicaciones, por ejemplo, Canva tiene ese problema de que no genera en la parte gratuita muchísima calidad, pixela bastante, por decirlo así, la imagen. Vale, recursos para más allá de lo que nosotros podemos generar propiamente. ¿Utilizáis bancos de imágenes? Sí. Todos a la vez no, de uno en uno. ¿Qué es eso? ¿Los bancos de imágenes? Sí. Vale. Los bancos de imágenes es plataformas o webs o demás que contienen imágenes que podemos utilizar. Hay una parte que es gratuita, digámoslo así, hay bancos de imágenes que tienen parte gratuita o que pagas o bien por la licencia de uso de esa imagen o bien pues una suscripción o compras la imagen. Ah, vale, tú dices de imágenes de otros. Claro, claro. No, nada, todo es nuestro. No, no es nuestro, pero sí que es verdad que muchas veces nos puede servir el contenido. Imaginaos que, por ejemplo, queremos hacer un cartel de rebajas, ¿no? No sé, una promoción. Sí. Y a lo mejor, en vez de generar exactamente la imagen de promoción, podemos utilizar una de mucha calidad, que esté disponible, que sea gratuita y trabajar sobre ella. Ahí ya son palabras mayores. Dime los nombres, que esto es para mi marido. Pues ahí los tienes todos. Vale. Todos los que veis ahí, en el lado izquierdo, son bancos de imágenes. ¿Vale? De los que tienen recursos para utilizar. Algunos, pues lo que os digo, van a tener imágenes o demás que son de pago, pero tienen muchas gratuitas. Para mí, a nivel de recomendación personal y el que más me gusta es Unsplash. Es gratuito, totalmente gratuito. La calidad es muy, muy, muy alta de las imágenes, está muy, muy bien y tiene muchísimos recursos, ¿vale? De cualquier tipo. Es decir, que tengo una tienda de moda y me interesa sacar una imagen tipo, pues, que no sea de un jersey de una marca, sino que sean de estas genéricas o tal, de calidad, las tiene para que puedas utilizarlas. Pues, no sé, es que tiene absolutamente, yo creo que de todo. Lo que hablábamos de compartir muchas veces, pues, ese estilo de vida de los productos o estilo de vida de lo que hacemos. A veces, pues, evidentemente nuestros recursos son limitados y no podemos, por ejemplo, pues realizar fotografías de calidad. Estoy pensando, por ejemplo, en Bryce, ¿no? Que tenías de alquiler de bicicletas. Sí. Muchas veces generar contenido para poner, digamos, al cliente en ese estilo de vida, que además en tu caso pues son distintas situaciones, ¿no? Porque puede hacerlo en solitario, puede hacerlo a nivel profesional, puede hacerlo en grupos. Sí, sí, sí. Muchas veces recurrir para transmitir esa imagen, un día que queremos comentar eso o promocionar eso, pues es complicado generarla y generarla un poco de calidad. Pues podemos utilizar estos bancos de imágenes. No se trata de que todo lo que generemos sea de imágenes de otros, pero se trata de que complementemos a lo mejor lo que nosotros generamos en determinadas ocasiones pues con estos bancos de imágenes. Yo destaco este porque creo que para mí, sinceramente, es el mejor. No me pagan por destacarlo, pero para mí es el mejor.
Y luego vamos a ver algún tema de vídeo. Ya os digo que no puedo entrar mucho en tema vídeo porque esto sería aparte, sería otra sesión completamente distinta, pero sí me gustaría que tuvierais en cuenta, bueno, algo que ya se sabe, el vídeo funciona muchísimo mejor que la imagen, ahora mismo tiene muchísimo mayor impacto y engagement con el consumidor. Y es más, no necesitamos que sean vídeos muy elaborados. ¿Vale? Vídeos cortos, tutoriales cortos, cosas que podamos hacer, que podamos transmitir en formato vídeo, van a funcionar mejor que la imagen. Y utilizáis Reels de Instagram. No por falta de tiempo, pero no por ganas. Algo sí, poco. Vale, Reels es el nuevo YouTube. Y va a ser el próximo YouTube. Vale, ¿y el TikTok? Lo iba a decir yo también. Más que TikTok. Seguramente más TikTok porque... no lo veo profesional. ¿Cómo? El TikTok no lo veo profesional, lo veo como entretenimiento, pero no lo veo profesional para nosotros, no sé. Igual ahora. Depende del público al que te dirijas. Y depende de la comunidad que es para la generación que viene, y la generación que viene no tiene un duro. ¿Para TikTok, quieres decir? Claro. No sé, es que veo como que TikTok es para la chavalada joven y la mayor se divierte, ¿no? Digamos, la mayor, de mi edad, vamos, 30 años. Que de ahí para arriba como que te diviertes, lo usas para eso. Creo que sí estará afianzado en la gente joven, pero por ahora no tiene poder adquisitivo para consumir. Entonces, no me centraría todavía en eso. ¿Me equivoco o no lo ves así? Depende de tu producto. Porque cuando tú te enfocas a la gente joven, si tu público es la gente joven, a lo mejor él no tiene poder adquisitivo, pero el poder de decisión de compra sí lo tiene, aunque paguen sus padres. Tú lo impactas a él para que compren los padres, pero tu público es él. Ya. Entonces depende cómo quieras enfocarlo y a quién te diriges. Es que en ese sentido tenéis que diferenciar muy bien quién es el usuario del producto y quién es el comprador del producto. Y luego quién tiene la decisión de compra. Por ejemplo, no sé, los anuncios de galletas para niños. Son divertidos para que atraigan al usuario, que es el niño, pero el poder de decisión es del padre o de la madre. Entonces, siempre van acompañados de algún factor de que son saludables y demás, que al niño le da absolutamente igual, porque solo le interesa al sabor, pero potencia al comprador que va a ser la madre. Pues en el caso de los jóvenes es igual, no tienes poder adquisitivo, pero tienes poder de decisión. Ya. Entonces depende. Yo no soy un fan de TikTok, ni soy usuaria, pero es más por un tema legal que por un tema de funcionamiento, porque tiene mucha brecha en política de privacidad. Ya. Aparte, bueno, es China. En algún momento los dejarán aparte. Vale, pero bueno, esto es un tema una decisión personal, ¿eh? No quiere decir que TikTok sea aquí algo... Vale. Pero bueno, a nivel de crecimiento, Reels. Bueno, Reels, solo una cosa, el 59% de los usuarios de TikTok tienen más de 24 años. El 59. O sea que es una cosa que no se puede dejar de lado nunca. Y es la aplicación más usada, mucho más usada que Instagram y que Facebook. Entonces, claro, yo sí que, por dar un apunte, pero le daría mucha más importancia de la que parece porque la tiene. si es tu público, sí, y la tiene para generar. Lo que pasa es que... No la va a tener en el futuro, o sea, tu público va a pasar a ser tu público. Sí, El que sí, no eso tenga sí. poder adquisitivo, mañana lo va a tener. Y si no estás presente ahora, mañana te van a comer. Claro, quiero decir, por eso digo que tienes que ver dónde está tu público. Pero mañana a lo mejor sale otro. Claro.
¿Entiendes? Quiero decir que tienes que jugar un poco con eso y ver cómo lo vas a comunicar. ¿Por qué, por ejemplo, Reels tiene muchísimo crecimiento ahora? Porque Reels juega con muchas otras cosas. TikTok está más asociado pues, a esa diversión, a ese entretenimiento. Reels juega con otros factores también, más allá del entretenimiento. Sí. ¿No? Entonces, el crecimiento que está teniendo, y el crecimiento que está teniendo Reels va muy ligado, por ejemplo, al tiempo de permanencia que está consiguiendo Instagram de los usuarios dentro de la aplicación. De ahí viene ligado el crecimiento que está teniendo Reels. Porque No, y está aparte que en el momento que haces contenido para un sitio, lo puedes hacer para el otro, eso por supuesto. O sea, que realmente no es decantarse por una y otra. Es que tú realmente puedes hacer contenido para las dos, porque es un contenido en el mismo formato, o casi en el mismo formato. En ese caso, sí. En ese caso es un contenido que puedes usar en las dos. Hay contenido que utilizan en Reels que no sirve para Instagram. Para TikTok. Pero bueno, hay contenido que generas en TikTok que sí sirve para Reels y viceversa. Ya. Entonces es algo que, pues que están ahí, no se pueden dejar de lado y hay que trabajarlas en todas. Pero a lo que íbamos y lo importante, vídeo, siempre vídeo. E intentar cuanto antes pues acercarnos a ese formato de vídeo en redes sociales. Programas para edición de vídeo sencilla y en aplicación móvil, que es donde más lo vamos a utilizar. Hay también muchísimos, yo que os pongo algunos ejemplos, Viva Video, Filmora en aplicación de escritorio, digamos, es de pago. En aplicación móvil tiene parte gratuita. ¿Vale? Y InShot pues ya es el conocido. Entonces, bueno, que nos permiten pues crear contenido de vídeo de forma sencilla. Muchas veces problema que tenemos o para temas de corte de edición, porque sabéis el tema de los formatos para compartir el vídeo. En el tema de compartir vídeo, los formatos son muy importantes. No es lo mismo si lo vamos a compartir evidentemente en stories que si lo vamos a compartir en el feed, que si lo vamos a compartir en un post, que si es para Instagram, que si es para Facebook. Bueno, pues trabajar también eso, las medidas y aplicaciones que permitan montar, cortar en distintos formatos. Y aquí viene mi segunda súper recomendación del día, que es esta aplicación. También la parte gratuita, solo para generar contenido de vídeo, ¿vale? Es muy, muy sencilla, no sé si la conocéis, es muy sencilla de utilizar y es más, nos permite adaptar el contenido de vídeo directamente antes de crearlo al formato exacto que necesitamos. ¿Vale? Si es para un post de Facebook, si es para una historia, si es para un carrusel, que también funciona bastante bien el carrusel, si es para Instagram, lo mismo. Nos permite antes elegir ya el formato sobre el que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, importante también tenerlo en cuenta. Y además tiene una parte muy interesante también que nos permite crear diversas historias de una manera muy sencilla para compartir en redes. Es decir, por ejemplo, yo puedo subir un vídeo, ¿vale? Y lo corto directamente y veo exactamente cómo me va a salir en las historias. Y es más, dentro de cada historia y dentro de la propia aplicación, pues trabajo el vídeo. Quiero añadirle texto a cada historia. Lo hago de una forma súper profesional. ¿Vale? Quiero decir, es una imagen, cuidan muchísimo la imagen. Y aquí viene la segunda parte, tiene una parte de recursos visuales, como lo que hablábamos del banco de imágenes, pues de recursos visuales de vídeo. ¿Vale?
de distintos pues, temas. No es tan amplia como, por ejemplo, suelen ser los bancos de imágenes, pero bueno, si queremos utilizarlos suelen ser de bastante calidad. Si queremos utilizarlos, por ejemplo, un día para generar una historia o transmitir algo, pues también tiene recursos gratuitos de vídeo. Y es muy, muy fácil de utilizar. Vale, hay algunas aplicaciones más que se pueden utilizar. No sé si hay alguna en concreto, y aquí sí que me gustaría que fuerais más participativos, porque la parte expositoria terminó, por decirlo así, y ver qué aplicaciones utilizáis y, sobre todo, qué técnicas de, a lo mejor, lo que hablamos de coherencia visual o cómo intentáis integrar, o si lo habéis pensado, o si tenéis pensado hacerlo, o qué colores queréis asociar o qué colores asociáis a vuestra marca o con los que pretendéis asociaros. Un poco ver casos, ¿vale? Y analizar con vosotros casos que necesitéis concretos o que estéis pensando hacer, porque creo que es la manera un poco más interactiva de... Vale, a mí lo que más me cuesta es el casar toda, digamos, el muro, ¿no? Que el muro esté visualmente bonito. Entonces, a veces tengo que, en vez de enfocar la idea que quiero enfocar al cliente en ese momento, porque, vale, no lo programo como mandáis vosotros. Yo no soy capaz de programar algo a 6 meses vista. ¿Por qué no? Porque ahora hay muchos cambios, es imposible y me tengo que ceñir a las necesidades del momento. Y no soy capaz de ponerme una tarde entera. Con lo cual, desayuno vendiendo. Punto. Vale. Desayuno vendiendo. ¿Y qué hago? Intento casar el muro. ¿Qué pasa? Que para casar el muro muchas veces tengo que cambiar la idea que tenía de venta, o pues se mueve menos este servicio, de vender este servicio, lo dejo para más adelante cuando es realmente lo que me interesa. A nivel productivo como equipo, ¿me explico o no? Vale, si te he entendido bien, el problema que tienes es cómo generar esa forma de visualización sin estar trabajando, pues lo que decías, a 6 meses vista. De forma fácil, ¿no? Ya, vale. Eso ya sé como nos lo explicaron en otro curso hace tiempo. Vale, pero sin programar, quieres decir. Claro, yo el problema que tengo es que quiero sacar esto, en concreto este producto, imagínate, este servicio, y no me va bien o no tengo manera de casarlo bonito para que me quede bien con las últimas imágenes que están en el muro. Ese es el problema que tengo. Vale, ¿tú sigues siempre la misma línea visual? Pues mira, Sí. cosas que puedes hacer, por ejemplo. Imagínate, pues si utilizas uno, ¿no? Aquí está. Puedes crear una imagen en torno, o sea, varias imágenes, perdona, en torno a esa imagen. Que, digamos, hagan casar o de transición. Sí, eso. Entre esa que vas a publicar, las que tienes publicadas y las que publicarás después. Ajá. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, imagínate, pues que tienes tu feed o tu publicación en este estilo, por ejemplo, y de repente pues aquí te sale una imagen azul, ¿no? Sí. Y que necesitas publicar. Uh-huh. Vale, pues lo que tienes que hacer es, siguiendo este patrón, trabajar con esas aplicaciones que te van a permitir ordenar antes visualmente cómo va a quedar y utilizar colores de transición. Es decir, pongo alguna publicación antes que haga de efecto de transición para la siguiente y preparo otra que haga de efecto de transición para volver a mi original. Ya. Visualmente, por eso os decía la otra aplicación, porque te permite mover y jugar con toda esa composición antes de hacerla. Y entonces volvemos a la paleta. Si yo no sé cómo hacer esa transición entre esos dos colores de forma que me quede visualmente muy armonioso, pues puedo irme otra vez a
lo que os he enseñado antes, la web, ver cómo van a coordinarse distintos tonos y distintas paletas de colores. A veces podemos utilizar distintos colores y conjugan visualmente si es la misma gama o el mismo nivel, por decirlo así. Sí, el mismo grado de intensidad. Sí, sí, en grado de intensidad y dentro de una gama cromática, ¿no? Pero digamos que funcionan como transición. Entonces, al final es, pues, como... Porque es importante, la imagen es importante y es importante que sigáis esa coherencia visual. En la medida de lo posible, a veces es complicado, pero en la medida de lo posible es importante, porque además genera patrones y entonces va a generar el patrón de que siempre trabajes de esa manera y lo apliques a todo y terminas de verdad creando una imagen y creando una coherencia de marca. Sí, corporativo. Vale, más. Pues es el último día. ¿Hablaste así siempre todos los días? Pues hay cosas muy interesantes para poder comentar y preguntar en caso de que haya así pues dudas o no sé. A mí por lo menos me ha parecido súper interesante lo que has comentado, o sea que a ver si se animan. Yo tengo alguna preguntilla, pero sería irme un pelín del tema, ¿no? Aunque sea sobre este tema, entonces prefiero que primero esté solucionado todo lo que pueda ser directamente relacionado y luego abrir posibles melones. Vale. Creo que está todo solucionado. No, a ver, yo voy a ir un poco más, pues llegado a cierto punto en el que, bueno, pues ya tienes una repercusión relativamente alta o, bueno, que ya es algo, pues que la generación de contenido pues es habitual, ¿no? Si recomiendas recurrir ya pues a alguien externo a la empresa o qué método, qué harías si estás en ese punto en el que no tienes suficiente como para tener a alguien de marketing en plantilla, pero tampoco estás en ese punto en el que no te ve nadie, sino que, bueno, ese punto medio, ¿no? ¿Qué soluciones? Ese punto medio pasas de los 1000, quieres decir. ¿De 1000 seguidores en redes? De 1000 rápido, me refiero. Tienes un crecimiento muy alto, quieres decir, creces rápido, Sí. pero quieres impulsarlo. Depende del objetivo que tengas. Vale. Es que, o sea, yo estoy intentando una expansión por la parte online y es imprescindible de contenido. A la vez, es eso, tampoco estoy como para tirar cohetes como para decir, bueno, pues una persona, aunque sea media jornada, que se dedica a esto. Entonces, eso, tenemos seguidores, pues ahí en las redes sociales tenemos, yo qué sé, 10.000 seguidores. Seguidores así habituales puede haber 6.000, que interactúen puede haber 200 a diario, pero son 200 a diario, ya es, bueno, como para dar el seguimiento. Vale. ¿Qué red social te funciona mejor? Me funciona mucho mejor. A ver, tiene más engagement Facebook, sin embargo, me parece que me funciona un poco más Instagram porque tiene bastantes, bueno, hay bastantes más seguidores. No sé el motivo tampoco, pero bueno, las uso en paralelo, o sea, las tengo vinculadas, incluso hasta los mensajes de una llegan a la otra, o sea que ya no diferencio, el contenido lo hago igual para todo. Vale, ahí mi recomendación, depende de lo que quieras conseguir. Si tú tienes muy, muy claro que quieres llegar a X, es decir, a un número,
Sí, Sí vas a necesitar ayuda externa si quieres hacerlo en un tiempo determinado. vale. Vale, pero intenta siempre que cuando digas quiero crecer, pon número. Siempre. Sí, sí, hay que medirlo, sí. Sí, Siempre. No, pero quiero crecer tanto. Ya. Siempre. Sí, Vale, no crecer. En tu caso, con 10.000 seguidores y si tienes bastante engagement y te funciona bastante bien. Yo, por ejemplo, intentaría probar con generar contenido, no me gusta decir influencers porque no lo son, pero como con recomendadores de la marca. ya. Es decir, prueba a utilizar primero a alguien que genere contenido. Si vas a tener que, por ejemplo, pagar con producto, pagar con servicios, que a veces también funciona, intenta utilizar primero esos, digamos, como referentes en tu sector, ¿no? De contenido. Y no tienes que irte a gente que tenga muchísimos seguidores. Al contrario, es muy bueno para empezar buscar los que son los micro. ¿Vale? Muy especializados en nicho, sin una cantidad de seguidores muy grande, sin grandes precios, e intenta crecer un poco por ahí. ¿Y qué es lo Primero, normal que pueda costar algo así, una campaña con una persona de ese tipo? La verdad que no tengo ni idea. Vale, si hablamos de micro, hablamos de 10.000 para entre 10 y 15, ¿vale? Sí, 1.000 seguidores. En ese caso, dependiendo un poco del producto que tengas, normalmente puedes llegar a acuerdos para pagar con producto, hacer colaboraciones con producto. ya. Eso ¿Vale? sería ideal. ¿Eso? Digo que sería ideal porque aparte de salir más barato, aún encima es un gasto imputable de otra forma. Correcto. Entonces, eso te lo permiten los micro. Y normalmente a ellos les interesa porque, bueno, ellos están probando también, no tienen una masa muy grande. Y a ti te interesa por el tema del coste y porque buscas también esa generación de contenido y ese crecimiento. Entonces, ya te digo, los micro por ahí. Luego, a partir de 50.000, pues ahí ya normalmente hay tarifa. Ya. Hay tarifa. La exacta depende del sector. A partir de 100.000, pues sube la tarifa. Lo mismo, depende del sector y depende de la publicación. Depende mucho de si hago post o depende mucho de si genero post y genero historia. Vale. A partir, por ejemplo, de 100.000. Ya te digo que depende del sector, pero para que tengáis una idea de precios, ¿cuánto pueden cobrar por un post y una historia? Si es una persona que tiene mucho engagement con el público, más que seguidores, es importante mirar eso. 1.200, 1.500, 2.000 por una publicación. Ya. Puede ser incluso barato eso. Una sola publicación no te compensa. Esto es una estrategia, ¿eh? Ya, pero Si quiero vas decir, a tú sin utilizar referentes, tiene que ser algo que tenga durabilidad en el tiempo. Ya. Una acción única y que no repitas no te interesa. Vale. Es mejor, quiero decir, mi recomendación es, si tienes que tener ese coste con el nivel de seguidores que tú manejas, es si tengo que crear una estrategia de influencers o micro, o como queráis llamarlos, es mejor seleccionar a 2 o 3 y trabajar con ellos durante un tiempo prolongado para ver cómo van funcionando y luego ir aumentando hacia aquellos que tengan más seguidores que hacerlo una vez con alguien que lo tenga, porque es una estrategia de crecimiento y volvemos a lo mismo, la importancia del impacto y del recuerdo, y eso se consigue impactando. Una vez, a lo mejor tienes muchas visitas un día, pero no es lo que estás buscando. Vale. No viene mal, pero tienes que escoger. Si puedes hacer las dos cosas, pues genial. Claro, Pero claro. si tienes que escoger con presupuesto,
es mejor una estrategia más a largo plazo y sobre todo probar. Vale. Vale. Me acabo de dar cuenta que no tenía la cámara. Bueno, A buenas horas. Pues no importa. muchas gracias. Y en cuanto a campañas de SEM, pues con Google Ads o con Facebook Ads, ¿alguna diferencia entre las dos que dijeses prefiero optar por una y no por la otra? El precio. ¿Y cuál es la que...? Facebook es más barato. Vale. Esto va a depender siempre de lo que vendas. Volvemos a lo mismo. Tienes que buscar el canal que más utilizan tus clientes. Pero Facebook es más barato, de momento. Y puedes generar audiencias, digamos, como un poco más personalizadas. ¿Trabajáis con la recogida de datos de clientes? Bases de datos de clientes para conocer un poco más al cliente. Sí, claro. O sea, tengo el perfil de cliente, vamos, que tiene, hasta si tiene pelos en la nariz, vamos, lo tengo estudiadísimo. Vale, pues cuando tú, por ejemplo, tú tienes base de datos propia de clientes, Sí. es decir, correos de la gente, para entendernos, ¿no? Bastante amplia. No sé si sabes, si has probado a utilizar Facebook Ads alguna vez. Sí. Vale, pues entonces es mucho más barato porque te permite generar esas audiencias similares a un precio mucho más reducido. Sí, pero yo vendo producto, que, o sea, ya por no metiéndome en mi sector concretamente, por si le sirve a alguien más. Yo al final vendo producto, entonces cuando me van a comprar, el momento de compra es en el que una persona escribe en Google, quiero esto, y Google Shopping le ofrece ya dónde comprarlo. Y eso es muy común para mí, porque yo vendo un producto que no se manipula, no tiene, quiero decir, no es algo que tenga un proceso, ¿no? Entonces es algo que tú entras a Google a comprar. Y sí es verdad que aunque sea más caro, en Google siempre es más directo porque te lo enseña nada más entrar. Quiero decir, no es un producto que tú estés en Facebook y como lo ves justo en Facebook de pasada, dices, quería comprar esto. Es algo que piensas en comprar. Y por eso tengo la duda. Que Facebook me da además la segmentación de Facebook es muy buena. Porque a mí me Sí, pero interesa aquí estás hablando de dos audiencias completamente distintas. Por un lado, estás hablando de una audiencia que no tienes controlada, pero que sabes que quiere el producto. Sí. ¿No? Y entonces lo busca en Google Shopping. Sí. Esa es una audiencia fría. Sí. Tu Facebook es una audiencia ya templada o ya a un nivel, digamos, que te va a costar mucho menos reimpactarlos. Porque el tema es, cuando tú trabajas con una audiencia súper fría y te vas a Google Shopping, yo puedo buscar el producto. Eso no quiere decir que yo vaya a comprarte. Pero si tú primero generas todos esos impactos de forma mucho más barata en Facebook, de forma que yo te recuerde, en el momento en que yo vaya a comprar, si te veo, ya has generado esa confianza en mí. Tienes muchísimas más posibilidades de que te compre a ti. Ya. Es que por eso digo que las estrategias van a depender del público al que estés buscando. Pero Facebook te permite a precio mucho más barato. Sí, sí, y luego la segmentación es buena, porque por ejemplo en mi caso sí que tengo que ir pues tengo puntos calientes de venta en España, que son pues barrios de Madrid concretos, barrios de Barcelona, de Málaga, de alto poder adquisitivo, y que sí que me gusta mucho segmentar ahí porque a lo mejor se vende pues el 20% de lo que se vende en 10 barrios de España concretos. Y claro, entonces voy muy directo a esos sitios. En Google eso es bastante más difícil. Google, por ejemplo, hay algunas agencias, algunos
servicios de subasta que están bien cuando tienen una audiencia concreta definida, porque saben exactamente dónde colocar a través de Google ese momento. Por ejemplo, imagínate que yo me leo el periódico, X periódico, todas las mañanas, ¿no? Y entonces hay ciertas subastas y demás que juegan un poco con eso, y si tienen una audiencia muy marcada y agencias, pues van a llevarme directamente el banner a ese periódico en un momento concreto. Ya, Entonces ahí es mucho más efectivo, pero ya tienen trabajada la audiencia. Por eso digo que depende un poco de lo que quieras conseguir. ya te entiendo, sí. Es difícil. Dijo ahí Mario por el chat una cosa que también estoy muy de acuerdo, que al final Ah, perdón, no estoy viendo el chat, perdonad. Lo voy a comentar ahora. es muy buena idea poner a correr dos campañas, una en Facebook y otra en Google, y ver cuál te da mejor resultado. Yo pondría mínimo 4. Bueno, vale. 2 en Facebook y 2 en Google. Diferentes, entiendo. Diferentes. Pero igual es 2 a 2, o sea, una igual en Facebook y en Google y otra igual en Facebook y en Google, ¿no? No. Para comparar. Yo las pondría diferentes. Una cosa es que vayas al mismo público y otra cosa es que utilices la misma campaña. ¿Y cómo comparas el resultado? Porque es que lo que tú quieres hacer es crear una campaña sola y dirigirla, digamos, por todos los medios según yo busco, ¿no? Por decirlo así. Para probar cuál me funciona mejor, sí. Para probar cuál te funciona mejor, no necesariamente tiene que ser la misma campaña, porque yo funciono de diferente manera en Facebook que en Google. Vale, pero vender el mismo producto, me refiero, o sea, no la misma El mismo campaña. producto. Yo funciono distinta en Facebook que en Google. Sí, yo me refería a vender el mismo producto. El mismo producto. Vender el mismo producto tienes que generar campañas distintas en Facebook o en Google y incluso dentro de Facebook. Con el mismo producto tienes que cambiar pues los carruseles, pues el mensaje, la forma de escribirlo, son los test A/B, vamos, de toda la vida. Es decir, siempre, porque funcionan, porque nunca sabes, sobre todo al principio, que no tienes muy focalizada tu audiencia, para saber cuál te funciona mejor. No es utilizar la misma campaña en todas las redes y ver en cuál me funciona. Es el mismo producto en distintas redes, pero con campañas adaptadas a cómo funcionan los usuarios en esas redes. Sigues vendiendo el mismo producto, Sí. pero tienes que probar. Ya. Te había entendido mal, pero sí, o sea, yo me refería a mismo producto y estaba expresando misma campaña, ¿no? Yo no decía misma campaña. O sea, Vale, pues entonces te entendí mal, perdón. Sí. O sea, es intentar vender lo mismo y a ver por dónde vendes más. Claro, lo tienes que hacer bien en cada uno de los sitios en los que estás. O sea, te entiendo, sí. ¿Y por qué 2? ¿Y por qué? ¿Por qué 2? O sea, ¿por qué decías 4? Yo lo digo porque, por ejemplo, por el tema de precios. Porque normalmente cuando tú pones en Facebook o tal una campaña a funcionar, digamos que si no tienes 2, a veces dejas mucho tiempo y estás perdiendo dinero. Porque de repente te empieza a crecer el coste por clic o te empieza a crecer el precio. Y de repente esa misma campaña, vendiendo el mismo producto, resulta que te está empezando a funcionar mejor o más barato, mejor es más barato, en el otro formato. Entonces una ya la paras y te estás ahorrando dinero. Vale, no espero a ver, digamos, pues por ejemplo, la pongo una semana o 2 semanas. No espero a las 2 semanas para ver cómo funciona. Si tengo las dos sobre lo mismo de forma distinta y me funciona mejor una que la otra ya la paro y meto más a la que me está funcionando. Por eso siempre al principio es bueno. A ver, esto es mi consejo, mi opinión, ¿eh? No sé aquí. Pero quiero decir que siempre es bueno tener capacidad rápida de reacción cuando los presupuestos que manejas son limitados. Vale.
Apunta Mario que hay que medirla de forma diferente, aunque sea el mismo producto en Facebook, está arriba del embudo y en Google estás abajo. Sí, se mide de forma diferente, sí. Es que, claro, Facebook también va a empezar a subir la publicidad dentro de poco, el coste. Son canales distintos y desde mi punto de vista es eso, tienes que medirla diferente y tienes que orientarla al canal al que estás utilizando de forma diferente. Por ejemplo, a mí me aparecen anuncios con muy poca diferencia de tiempo, a lo mejor en Facebook en un formato y en Instagram, en Stories, en otro, y es el mismo producto. Ya. Y me están apareciendo en formatos completamente distintos, me están impactando de forma completamente distinta. Ya. Bueno, ya nos volvemos a ir de hora otra vez. Bueno, pero hoy es un poquito más solo, son 5 minutos, los de cortesía. ¿No queréis preguntar nada más a Tania? ¿Alguna cosa que os haya quedado ahí? Nada más, bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, Y soy la última, soy la que se lleva la peor parte, ¿no? Porque soy la última que se recuerda, el último día. o la mejor, porque siempre es el último recuerdo, el más fresco. Nos dice aquí por el chat, creo que sigue siendo Mario, cuando los temas son nuevos, por lo menos yo necesito más tiempo para procesarlo y generar preguntas, pero el tema fue muy interesante. Me alegro. Sí, bueno, gracias, fue muy productivo. Bueno, pues nos alegramos de que os haya sido interesante, productivo, de que hayáis sacado cosas que podáis poner en marcha o plantearos por lo menos el poder hacerlo en algún momento. Y bueno, por nuestra parte agradeceros que hayáis estado hoy aquí, los que habéis estado durante todo el tiempo, durante las píldoras, pues también. Y bueno, pues no sé, consultaremos lo que nos planteó Bryce, si habrá alguna otra oportunidad en el futuro de continuar con esto, ¿no? Y que se difunda de la forma adecuada para que podáis bueno, pues valorar donde os interesa apuntaros, ¿no? En todo el programa y no a lo mejor al final. Nada, os enviaremos mañana el correo, como siempre, con toda la documentación a la que tenéis acceso y agradeceros que cubráis la última encuesta para valorar a Tania, para que no se quede Tania sin valoración por vuestra parte, que seguro que por la audiencia que ha habido será interesante. Así que nada, muchísimas gracias, que os vaya muy bien, que tengáis muchos éxitos en vuestros proyectos, en vuestras actividades y bueno, que personalmente también superemos este momento de la mejor manera posible. Así que nada, hasta siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Los comentarios en el chat. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Un placer. Bueno, pues nada, Tania, te Yo creo que recordamos. podemos quitar la grabación, sí. Ah, Está sí, grabando. perdona.